las reformas del cambio, que son esos elementos estratégicos de proyección política que se enmarcan en esa política del gobierno nacional que hoy se materializa en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, pero que también representa cambios sustanciales en la política social colombiana. Entonces vamos a ir profundizando en ese tema. Siguiente, por favor. ¿Cómo les propongo que desarrollemos la conversación el día de hoy? Que la idea es que sea una conversación, que permitamos compartir también una serie de ideas y reflexiones alrededor de unos puntos centrales que he venido preparando para ustedes. Entonces les propongo que en un primer momento hablemos de las generalidades de las reformas, porque son varias reformas, inclusive algunas ya han sido aprobadas como la reforma tributaria, por ejemplo. Entonces que hablemos de esas generalidades de las reformas para posterior centrarnos en las tres reformas que vienen debatiéndose, algunas como salud en el caso del escenario legislativo, que hablemos de la reforma laboral, que hablemos de la reforma pensional, que de cada una de estas reformas podamos hablar unos elementos centrales del estado del sistema que confronta esa reforma, los pilares fundamentales de cada una de ellas, cómo se compone el proyecto de ley, algunos elementos técnicos en los que no quiero profundizar, pero que me parece importante también que los tengamos en cuenta para el debate, que miremos unas propuestas claves en términos de análisis de las mismas en cada una de las tres reformas. Luego podamos hablar de otras reformas que vienen y poder cerrar con algunas que creo que competen mucho a la política educativa y que poco se hablan. Y que creo que también para ustedes como magisterio es importante por lo menos mencionarlas en un primer momento para ya luego profundizarlas. Esa es la propuesta que les traigo para que conversemos el día de hoy. Y a medida que avancemos en cada reforma, pues vamos a ir abriendo el debate, escuchando sus opiniones y generando precisamente una visión colectiva de estos elementos. Siguiente. Entonces arranquemos, profes. Arranquemos con esas generalidades. Cuatro elementos claves que quiero compartirles para que arranquemos precisamente con esa visión de lo que implica una acción reformista en un gobierno del cambio, ¿sí? Cuando Gustavo Petro y Francia Márquez arrancaron con su campaña, con su proceso político, hablaban de la necesidad de ajustar y de transformar la política social colombiana y que eso se planteaba a través de un mecanismo como las reformas. Esas reformas prometen cambios estructurales en la política social. ¿Qué significan esos cambios estructurales? ¿Qué significa modificar leyes que vienen trabajándose desde hace más de 30, 40 años y que se sostienen sobre una política neoliberal latinoamericana, colombiana, que sustenta también una idea del derecho social y de los derechos sociales? Las reformas deben entenderse como parte de un paquete de proyectos. Entonces era lo que yo les hablaba, han sido varias las reformas que se han propuesto. La primera de ellas, la reforma tributaria. ¿Por qué fue la primera de ellas? Porque se necesitaba saber cuánta plata se tiene para esas modificaciones de la política social, cómo se puede organizar y cómo se puede reajustar en los sectores y las carteras que componen la estructura del Estado. Por eso fue las primeras reformas. Vinieron luego otras reformas. ¿Cuáles fueron esas otras reformas? Antes de la de salud, una que se cayó, la política. La reforma política también hacía parte de ese paquete de reformas que se proponen para el desarrollo de unas nuevas políticas de gobierno, ¿sí? Y ahí en reforma política podríamos hablar también del por qué no avanzó en su desarrollo en el escenario legislativo y por qué poco se conoció en la ciudadanía, porque poco conocimos también de esa reforma política. Viene reforma a la salud, viene reforma laboral, viene reforma pensional. ¿Qué otras reformas vienen?
Agraria, la reforma integral agraria también hace parte de las políticas que se están estructurando, pero esa tiene otra composición y se viene trabajando, vamos, de una manera más fragmentada en el escenario legislativo y en las carteras que tienen a cargo ese tema. ¿Qué otras reformas? Sistema General de Participaciones será una reforma. Ese tema es importante para el magisterio, ¿no? Ahorita también lo vamos a mirar. La política educativa requiere una reforma también y se viene discutiendo la reforma integral a la Ley 30 de 1992, que es la reforma de la educación superior, y la reforma a la Ley 115, que es la Ley General de Educación, desde otras perspectivas, pero también es importante que la tengamos en cuenta. Cuando hablamos de reformas, hablamos de transformaciones que son necesarias y requieren cambios de procesos de transición adecuados. Gracias. Todas las reformas tienen un acápite o un capítulo que habla de régimen de transición. Y eso es muy importante a la hora de conversar sobre el tema, pero a la hora también de debatir lo que la opinión pública está diciendo sobre las reformas. Porque los tiempos al corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de las reformas son diferentes por cada uno de los temas, pero es trascendental para que el desarrollo precisamente de esas transformaciones sí sea estructural, sí se lleve a cabo y sí permita el relacionamiento de todos los actores que están involucrados en el tema de cualquiera de las reformas y que permita precisamente un avance. Y esas reformas lo que pretenden es atacar o profundizar las contradicciones que vienen desde la política neoliberal de los 90 y que requieren también una nueva visión de lo que es la seguridad social para el caso, por ejemplo, de reforma laboral y pensional, y que responda a la crisis social, económica que se ha venido agudizando y que se manifestó pues de una manera mucho más exacerbada con la pandemia. La pandemia también marcó un hito que llevó a profundizar también en la idea de una visión reformista en el gobierno del cambio y en el proceso de transformación de la política actual. Entonces, esos como unos elementos generales de lo que implica una visión reformista en la política nacional actual. Siguiente, por favor. Hablemos de la primera reforma que quiero compartirles hoy, que es la reforma a la salud. Es importante también no perder de vista que cada una de estas reformas ha tenido un proceso de planeación que involucra instituciones, que involucra a unos actores del gobierno. Para el caso de la reforma de la salud, la exministra Carolina Corcho, y que ha implicado también una relación con actores sociales involucrados en cada uno de estos sectores. Para el caso de la reforma de la salud, actores como los grupos de médicos, las asociaciones también de médicos, de enfermeras, estos cuerpos colegiados fueron muy importantes en ese desarrollo. Siguiente, por favor. La reforma de la salud en sus propósitos, ¿qué es lo que busca? ¿Sí? Puede que hayan otros propósitos que también la dejo abierto para que los conversemos, pero yo les quiero compartir lo siguiente. Primero, lo que busca es comprender que el sistema de la salud colombiano presenta unas dificultades y unas debilidades estructurales muy importantes que deben ser ajustadas y que ser transformadas. Que fue un sistema de la salud que en su desarrollo se agudizó con todo lo que fue la Ley 100 y una política normativa que se fue estructurando desde la Ley 100 a la actualidad, que son varias como normas, pero que en este momento ya requiere unos cambios estructurales. En ese desarrollo normativo, lo que logra ese sistema de la salud es convertir a las EPS, entidades prestadoras de servicios de salud, en centralizadoras de información y de recursos. Eso se vio en la pandemia de una manera mucho más aguda. Las EPS fueron
las que pudieron resolver, por ejemplo, todo el tema de la distribución de vacunas, las que tenían la información de los usuarios al sistema para poder saber y tener unos mínimos de caracterización de cómo poder atacar el COVID en los momentos más críticos. El sistema de la salud colombiano se sustenta en un enfoque financiero medicalizado, desigual y corrupto. Y eso va muy de la centralización de los recursos y de la información por parte de las EPS, pero también va de la mano de la implementación de un sistema que no permitía una integración tanto de esos actores privados como las EPS con el sistema de salud público. Esa articulación que en algún momento fue capaz y efectiva de poder desarrollar el sistema de la salud se fue limitando y eso generó también una agudización de la crisis. Ese sistema de la salud afectaba, o los que se vieron más afectados también de precisamente esa implementación, esa centralización de la información, afectó en su, en su mayoría a las comunidades étnicas, a las ruralidades y al campesinado. Porque también lo que logró un sistema de la salud dirigido por entes privados fue una centralización del sistema en territorios urbanos, no se focalizaba el sistema en zona rural y ruralidad dispersa, y las comunidades que tienen unos enfoques propios y unos desarrollos propios, culturales, sociales, no se veían o no contaban con una prestación del servicio adecuado según sus necesidades. Y fue un sistema de la salud, o es un sistema de la salud, donde los profesionales de la salud no cuentan con garantías laborales adecuadas. Aumenta la tercerización laboral, que por ejemplo eso es algo que en la reforma de la salud se mantiene, porque los profesionales de la salud siguen siendo los prestadores de servicios desde los entes privados, y eso es un tema del interior de la reforma de la salud. Pero también, pues, precisamente con la pandemia se demostró que esa tercerización laboral no simplemente no dignifica las condiciones de los trabajadores de la salud, sino que genera también condiciones en términos de derechos sociales de los y las profesionales de la salud. Entonces, eso es como el marco general del sistema de la salud que pretende atacar o cambiar la reforma. ¿Hasta ahora alguna pregunta, duda, opinión? Siguiente, por favor. Ahora hablemos de los objetivos de esa reforma en la salud. ¿Cuáles son algunos de esos objetivos? Pues la reforma en la salud pretende, en un primer momento, mejorar el sistema general en salud y garantizar la salud como derecho fundamental, que eso es muy importante en términos de corresponsabilidad porque involucra a todos los actores de la ciudadanía para que esa reforma precisamente se desarrolle, pero que también vuelve a poner en el debate público que la salud es un derecho, no es un servicio. Y cuando hablamos de derechos sociales también involucra otras acciones, involucra otras formas también de desarrollar la política y de que el Estado actúe sobre los derechos sociales. La reforma en la salud propone que los dineros públicos, que son todos los dineros que se tienen para el sistema de la salud, con los que se financia este sistema, sean manejados por el Estado, no sean manejados por entes privados o actores privados como las EPS o las IPS. Y eso se hace a través de un fondo que ya existe, que ha existido desde el desarrollo del sistema de la salud, que también existe en la ley 100, que es la ADRES, que ya hablaremos de eso. La reforma en la salud propone que el sistema de salud colombiano sea preventivo y predictivo, es decir, que no actúe bajo condiciones de enfermedad o cuando ya estamos en unas condiciones que necesitamos ir al médico, sino que permita una caracterización de las condiciones sociales de la salud de los y las colombianas y permita también acciones
previas a situaciones de enfermedad. Ese enfoque preventivo y predictivo no es algo nuevo que trae en este momento el gobierno colombiano. Hay países que ya lo han venido implementando y que tiene unos resultados efectivos en términos de desarrollo del derecho a la salud. Y la reforma a la salud requiere un régimen de transición, que era lo que yo les hablaba precisamente de esa condición reformista, que requiere unos tiempos para su desarrollo y su implementación, para que sobre todas las cosas no perjudique a los usuarios y a las usuarias del sistema de la salud. Eso es lo más importante de ese régimen de transición. Siguiente. Aquí no me voy a detener mucho. Lo que yo quería mostrarles con estas lineecitas es que el contenido técnico de las reformas es muy completo. El documento, no sé si, ¿quién ha leído la reforma a la salud? Levante la mano. Profes. Ay, profes. Bueno. El documento de la reforma a la salud son aproximadamente unas 250 páginas, 300 páginas. Y como todo proyecto de ley tiene una estructura por títulos, por capítulos. Este está compuesto por 13 capítulos. Cada capítulo contiene al detalle toda la conceptualización de lo que implica la reforma. Esta es de las más completas. Aquí lo que quiero es mostrarles precisamente la complejidad también de esa lectura, de esa visión técnica, pero también invitarles a que reflexionemos cómo poder llevar toda esta estructura al diálogo y al debate y a la opinión pública, porque eso es lo más importante, que sepamos en realidad qué contiene un proyecto de reforma. La reforma a la salud arranca hablando de un elemento muy importante, que es la atención primaria a la salud, que va muy de la mano con ese enfoque predictivo y preventivo. Habla de todo el manejo financiero del sistema de la salud, cómo organizar y hablar de participación y representación política y ciudadana en el manejo del sistema de la salud, todo el tema de la política farmacéutica, el desarrollo de las carreras profesionales de las y los profesionales a la salud, todo el tema del régimen laboral de los trabajadores, autonomía profesional, y finaliza con todo el proceso y el régimen de transición. Siguiente. Siguiente, por favor. Y aquí lo que quiero mostrarles es 5 ideas centrales ya del contenido de la reforma a la salud. El primero es este tema de la territorialización de la salud y la atención primaria. Lo que busca esta reforma es volver a fortalecer el sistema de la salud desde los territorios y desde las comunidades. Recuerdan ustedes que antes teníamos centros de salud en los municipios, en las regiones, que tenían cierto nivel para poder prestar unos servicios básicos. La idea es que esos centros de atención primaria vuelvan a los territorios. La propuesta es que sean 3.000 y que esos 3.000 cada uno pueda concentrar la caracterización del estado de la salud de comunidades que integren aproximadamente 25.000 habitantes. En cuentas y fórmulas puede que se nos pasen algunos números, pero la importancia es como esa descentralización del sistema y la potenciación de esos centros de atención primaria. Para eso, ¿qué se requiere? Estructura, redes, infraestructura y profesionales. Y ahí está el reto también, porque se necesitan precisamente profesionales con el conocimiento social, económico y territorial, con las capacidades también profesionales, pero también con condiciones laborales para desarrollar su trabajo. Y ahí el primer reto de esa atención primaria es poder hacer esa caracterización económica, social y epidemiológica de los territorios. Segundo elemento, que es lo que más uno escucha en las noticias de la reforma a la salud, que qué va a pasar con las EPS,
que ese fue el punto clave también, ya hablando en términos políticos, de las negociaciones entre los partidos que tienen mucho interés en esta reforma, como el partido de la U, como los conservadores y como los liberales. Cambio Radical también, muchas gracias. Las EPS en ningún momento se han propuesto dentro de la reforma que se acabe. ¿Por qué? Primero por ese régimen de transición. Acabar directamente con las EPS es afectar a los usuarios. Y eso es lo que pretenden que no ocurra. La propuesta del gobierno nacional era cambiar las funciones de la EPS y de las EPS y quitarle la función administrativa y financiera. Esa fue la primera propuesta. Esa propuesta se ha venido ajustando con todos los debates que hay al interior del escenario legislativo, del Parlamento, de la Cámara y del Senado. Y se ha disminuido esa intención de quitarle esa función administrativa. Hay algunos elementos en términos de fórmulas y distribución de los recursos que siguen el debate. Lo importante es que sepamos que las EPS no se van a acabar, ni siquiera digamos, en el largo plazo del régimen de transición, sino que el debate está en las funciones de intermediación para la prestación de los servicios, en su importancia también en la concentración de servicios especializados y en cómo también juega en articulación ya con las entidades prestadoras de salud públicas. La otra idea central de la reforma a la salud es este tema del Sistema Único de Información. Voy a ponerles un ejemplo, el ejemplo de DataCrédito. Todos los que tenemos vida crediticia, cuando vamos a un banco a pedir un préstamo, saben cómo nos va en nuestra vida crediticia. Saben qué préstamos tuvimos, si pagamos bien, si no pagamos bien, en cualquier banco, en cualquier banco. La propuesta del Sistema Único de Información en Salud es que pase lo mismo con nuestra información de salud en cualquier EPS o en cualquier centro de salud donde nosotros nos dirijamos. En este momento, cada EPS tiene una información y un registro de la información bajo su autonomía y sus criterios administrativos y técnicos. La propuesta es que precisamente eso se centralice y facilite un pleno desarrollo del servicio, por un lado, facilite también un proceso de caracterización de los usuarios y permita que esa información beneficie precisamente al desarrollo del sistema. El reto está en el costo de la implementación de este sistema, que es aproximadamente entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en una primera fase, porque requiere un proceso técnico como bien riguroso, y en quién maneja esa información, ¿no? Que siempre también es como uno de los retos a la hora de centralizar la información que compete a la ciudadanía. La otra idea que desarrolla la reforma es el tema de la estatización de los recursos de la salud. Ya sabemos que todos los recursos son públicos, todos los recursos del sistema de la salud son públicos y que nosotros tenemos un fondo que es el Fondo Administrador de los Recursos de la Salud, que es el ADRES. La propuesta de la reforma es que el ADRES centralice todos esos recursos y que se nutra de unos fondos territoriales en donde los actores involucrados en el sistema de la salud, es decir, los gobiernos territoriales, los cuerpos colegiados de profesionales de la salud, puedan hacer seguimiento y control al manejo de esos recursos y a cómo se distribuyen en los centros de salud. Ahí el reto está en cómo lograr que esa descentralización de los recursos sea adecuada y cómo no se pierda el dinero o se desaparezca, porque sabemos también que hay una realidad también del manejo de los recursos en este país que no es fácil, en medio pues de esas distribuciones. Y ahí también hay un debate precisamente en la conformación de esos consejos territoriales de la salud. ¿Quién debe participar? ¿Cómo se eligen también esas representaciones políticas y sociales en esos consejos?
Y la siguiente idea que quiero compartirles es la organización del sistema de la salud. Y ahí es importante el debate alrededor precisamente del fortalecimiento de la organización social y política alrededor del sistema de la salud. Hablábamos en algunos espacios de debate, por ejemplo, lo que implican las ligas de usuarios del sistema de la salud, qué tan fortalecidos están los sindicatos del sistema de la salud, por ejemplo. Y lo hablo es pensando precisamente en la conformación de esos consejos territoriales. La propuesta es que hayan 5 consejos territoriales en el centro, en el Atlántico, en el eje cafetero, en el nororiente, Orinoquía y Amazonía, 6. Y que cada uno de esos esté compuesto precisamente por esos cuerpos colegiados que componen todos los actores del sistema de la salud. Esos son como los 5 elementos centrales del contenido de la reforma. Siguiente. Y para cerrar esta reforma, dejarles a ustedes, profes, como unas ideas para el debate y para el análisis y para la reflexión. Primero, el temor por la politización continua del sistema de la salud a través de ese Consejo Nacional, de ese Consejo Territorial. ¿Cómo lograr precisamente que eso no se politice en el mal sentido de la palabra, sino que permita precisamente el fortalecimiento de la participación, el fortalecimiento de la representatividad y de la organización? Solo con la fortaleza precisamente de esos escenarios se puede garantizar que las decisiones sean colectivas, se nutran y que sean adecuadas para el desarrollo pleno del sistema en los territorios. Lo segundo es que esta reforma es limitada frente al tema de la formalización del trabajo de los y las profesionales de la salud. Seguirían siendo las EPS quienes tengan a cargo toda la administración de las y los profesionales de la salud. Entonces, ¿cómo avanzar precisamente en esa formalización? O si no hay que hacerlo, eso también hace parte del debate. La importancia de que se profundice en planes de acción y atención en salud para las ruralidades, en específico para el campesinado, en vías también de la concreción del campesinado como sujeto político de derechos, lo que implica también comprender el sistema de la salud desde distintos enfoques. Aquí les estoy proponiendo el enfoque desde el campesinado, pero también hay unos enfoques de géneros, hay unos enfoques para las mujeres y eso también debe tenerse en cuenta. ¿Cómo seguir alimentando el debate precisamente del manejo del control económico de los recursos por parte de las EPS? Y cómo también hay que hablar y articular con esos entes privados que tienen un conocimiento, que tienen una atención, por ejemplo, en servicios especializados que no se puede negar y que es importante también tener en cuenta para que el sistema de salud responda a esas especificidades que a veces la ciudadanía necesita. Y cómo al final pues preparamos a las comunidades, preparamos a nuestros territorios para que esos cambios que presenta esta reforma sean útiles, sirvan y sean conocidos. ¿Cómo hacer procesos pedagógicos? Cuando hablamos de derechos hablamos de corresponsabilidad, que era algo que ya les decía. Y si las comunidades no comprenden o no comprendemos precisamente lo que implica un enfoque preventivo de la salud, pues la acción puede verse limitada. Entonces, las comunidades y la ciudadanía debemos prepararnos también para esos cambios. Vayamos a la siguiente reforma, la laboral. ¿Cómo se llama la ministra de Trabajo? Que sabemos que también tiene una experiencia, ¿no?, en el campo sindical, en el campo político, y que en ella se deroga precisamente la responsabilidad tanto de la reforma laboral como de la reforma pensional. Esta reforma, en términos de su desarrollo y de su planeación, tuvo unas limitaciones en términos de la participación ciudadana. Se hablaba de unas mesas tripartitas donde participaban los
grandes actores, cuerpos sindicales, el Estado, el gobierno, perdón, y el Congreso. Eran como esos tres actores. Pero siempre hubo en el debate como esa tensión o esa duda de que faltaban actores también involucrados en esa planeación. Y siempre fue como uno de los debates también que le hacían llegar a la ministra y a su equipo de trabajo alrededor de la planeación de esta reforma. Siguiente. ¿Qué es lo que pretende hacer esta reforma laboral? Que también ya se radicó, pero esa aún no se ha debatido. Esa aún no se ha debatido. Y también se va a debatir por Cámara, por Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Esa comisión tiene un montón de trabajo, por eso también los tiempos están siendo tan apretados en el escenario legislativo, pero será también la Comisión de Cámara de Representantes la que inicie con las sesiones de debate de esta reforma. ¿Qué pretende esta reforma? Primero, volver a la discusión de que se democratice el mundo del trabajo, que se fortalezca la capacidad de los actores del mundo del trabajo para la negociación colectiva y para el diálogo social. Y ahí habla también de los sindicatos como un actor protagónico, pero amplía ese campo de los actores sociales por un tema central de la actualidad del mundo laboral hoy, que es la informalidad, que ya lo vamos a ver. La reforma busca cerrar la brecha contractual y el crecimiento de la informalidad. También ya lo vamos a ver. Busca llenar vacíos normativos de ese mundo laboral, en especial en el tema informal. Se sostiene sobre todo el tema del Código Sustantivo del Trabajo, pero alrededor de la informalidad no tiene un sustento normativo y técnico que agarre también la propuesta. Y eso también es uno de los retos en este desarrollo del debate en este tema. Y menciona la importancia del desarrollo de una política social para la creación de empleo. Y ahí es importante hablar de lo que implica esa política social y lo que implica la creación de empleo, entendiendo las particularidades de la ciudadanía colombiana, donde los jóvenes y las mujeres en particular son las poblaciones que más requieren de empleo y de posibilidades de empleo, tanto en los territorios urbanos como en los territorios rurales y de la ruralidad dispersa del país. Y todo esto, o la intención de atacar o confrontar estas necesidades, pues requieren de una intervención estatal. De ahí la importancia también de las entidades del Estado que tienen a su cargo todo el tema de la política laboral para el pleno desarrollo de esta reforma. Siguiente. ¿Quién se leyó el documento de la reforma laboral? Ese es un poquito más cortico, como 170 páginas. Profes, no. Bueno, este documento es interesante, la exposición de motivos. Entonces recuerden que un proyecto de ley tiene lo que contiene la ley en títulos, capítulos y en esa estructura, pero tiene una exposición de motivos que precisamente desarrolla el porqué de ese proyecto de ley. Aquí les quiero compartir unos elementos y unos datos centrales de esa exposición de motivos que sustenta el porqué de esta reforma y por qué el enfoque de la reforma también, que ya lo vamos a ir hablando. En el país hay 39 millones de personas en edad de trabajar. De esos 39 millones de personas, 18 millones son hombres y 21 millones son mujeres. Las labores del cuidado, que son importantes a la hora de visualizar el mundo laboral y a la hora de entenderlo y analizarlo en la realidad, siguen siendo concentradas en las mujeres. Y uno de los objetivos centrales de estas reformas es que las labores del cuidado sean reconocidas como trabajo
Y eso implica no simplemente un reconocimiento tácito o simbólico, sino que hayan unas condiciones laborales y dignas, adecuadas para las personas que desarrollan esas labores del cuidado. La ruralidad, para el caso del mundo de trabajo, es donde hay menor tasa de ocupación y menor tasa de participación en el mundo laboral. Por eso, dentro de la reforma hay una capítulo sobre trabajo agropecuario que también tiene mucho por debatir, pero que le hace como un zoom a lo que implica precisamente el trabajo en la ruralidad. El 4.7% de los trabajadores del país están sindicalizados. Y eso es un dato del 2000, eso fue un dato después de pandemia. No me acuerdo la fuente que estaba sustentada en el documento de exposición de motivos, pero es un dato importante a la hora de mirar precisamente el mundo del escenario sindical, el 4.7%. Continúo. El sector público, solo el sector público, es decir, el trabajo que tenemos en las entidades públicas del país, territoriales y nacionales, tiene o cuenta con alrededor de más de 1 millón de contratos de prestación de servicios. Más de 1 millón de contratos de prestación de servicios. La planta es mínima también y creo pues que en eso también ustedes tienen una experiencia y un análisis mucho más profundo de lo que implica ese escenario. Para el tema de la informalidad, un dato que me parece importante, el 84% de las microempresas del país se sustentan sobre trabajos informales. Trabajos por horas donde a las y los trabajadores no les brindan las garantías mínimas para las condiciones laborales. Ciudades con mayor desempleo en el país. 3 ciudades con el mayor desempleo en el país. ¿Puedes dejar la anterior, por favor? Riohacha, Valledupar y Santa Marta. Hay unas condiciones también particulares de la territorialidad del Caribe, que también podemos analizarlas o darles un poquito de debate ahorita que nos escuchemos. Y para el caso de Latinoamérica, Colombia es el país con mayor porcentaje de trabajo informal en Latinoamérica. Y en el mundo no deja de ser de los países que también sostiene ese mayor porcentaje de informalidad. Entonces, este panorama con estos datos quería presentar los enfoques que tiene esta reforma. La informalidad, el fortalecimiento de la organización sindical y de las condiciones laborales precisamente de los trabajadores formales y la atención a las labores del cuidado y a las labores relacionadas con el reconocimiento del trabajo de las personas que ejercen el cuidado, tanto al interior de sus familias como en la ciudadanía colombiana en general. Siguiente. Y aquí el contenido de la reforma. Esta reforma también tiene 13 títulos. Arranca hablando del objeto y las generalidades del campo de aplicación, que es todo el mundo del trabajo. Desarrolla todo el tema de tipos de contratación, haciendo hincapié en el contrato a término indefinido. Habla del tema de la tercerización y empresas de servicios temporales, como define y establece unas condiciones para estas empresas en vías de precisamente poder responder o que reconozca las condiciones laborales de dignidad también para todas y todos los trabajadores. Habla de los contratos, vuelve y menciona o retoma todo el tema de las jornadas de trabajo, los horarios también de los trabajadores, el pago para horarios nocturnos, dominicales y festivos. Desarrolla toda una política de contrato de aprendizaje.
busca establecer unos elementos claves, busca establecer toda una política alrededor del trabajo en plataformas digitales y en plataformas de reparto, que ese es uno de los elementos de debate en la opinión pública, ¿no? Actor principal de toda esa opinión, de todos esos temas y de todas esas noticias, Rappi, por ejemplo, y lo que implica esa empresa también como dadora del trabajo informal, pero también dadora de las condiciones más indignas de la propia informalidad de las y los trabajadores. Tiene todo un título alrededor del trabajo agropecuario que les hablaba precisamente del tema de las condiciones laborales en la ruralidad. Habla del tema de la automatización y la descarbonización de los puestos de trabajo, que es un tema que se abrió o que se dio apertura con todo el tema del teletrabajo y las condiciones laborales que se gestaron en el momento pues, más agudo de la pandemia. Habla de unos temas de condiciones laborales para migrantes y deportistas, desarrolla todo un capítulo alrededor del tema de equidad y reducción de brechas en el campo laboral por condiciones de géneros. Y finaliza hablando de la importancia del fortalecimiento sindical, las relaciones colectivas del trabajo de las y los trabajadores, el diálogo social, para finalizar con las disposiciones en el proceso o en el régimen de transición que, como toda reforma, contiene en vías de su implementación al corto, mediano y largo plazo. Siguiente. Y aquí 6 ideas centrales del contenido de la reforma laboral. El primero está relacionado con todo el tema de estabilidad y contratación laboral. Entonces, dictamina unos elementos generales de los tipos de contratación, en especial el contrato laboral a término indefinido y a término fijo. Establece unos mecanismos para el seguimiento y la vigilancia de estos derechos laborales y establece un marco de condiciones para los procesos de contratación desde empresas temporales. Como una segunda idea, desarrolla todo el tema de contrato de prestación de servicios, limita la implementación de este tipo de contratos para empresas privadas y públicas. Por ejemplo, manifiesta que las empresas no pueden seguir contratando por prestación de servicios a personas para el desarrollo de funciones que competen precisamente a la entidad, que eso no es nuevo, pero vuelve y lo desarrolla también. O sea, digo, no es nuevo dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pero vuelve y lo desarrolla y lo menciona con mucha más precisión. Habla de una igualdad de derechos precisamente de los trabajadores y de las trabajadoras y establece unos tiempos de las jornadas laborales, dando también o precisando las jornadas de trabajo diurnas, nocturnas, extras, dominicales y festivos. Como una tercera idea, habla de todo el tema del trabajo en plataformas digitales. Entonces define lo que es un trabajador digital, que eso es muy novedoso en el campo del mundo laboral. Define lo que es una empresa de plataformas digital, que eso también es novedoso en este campo normativo y que quiere precisamente responder a esos vacíos técnicos que existen en todo el campo de la informalidad. Y establece unas garantías al trabajador de esas plataformas digitales. Se agrandó. Muevo las manos. Y establece unas garantías al trabajador para asegurar bienestar y condiciones de dignidad laboral. Ahora, como una siguiente idea central de la reforma laboral está todo el tema del trabajador agropecuario, que también parte de una definición de qué significa ese trabajador agropecuario, que es diferente a hablar del campesinado como sujeto político de derechos, no es lo mismo. No, es un sujeto distinto y tiene condiciones también distintas.
Pero aquí señala precisamente esos elementos centrales del trabajador agropecuario y hay un elemento central precisamente de este tema y es que habla de la garantía de la vivienda como parte de la garantía de las condiciones dignas que necesita un trabajador agropecuario para su pleno desarrollo. Que también hay debates alrededor de este tema. Otra idea central está relacionada con todo el tema del trabajo doméstico y del cuidado. Entonces establece unos elementos centrales para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que también es algo novedoso en este campo del mundo laboral, sustentado con unos elementos técnicos y normativos. Habla de la formalización del trabajo doméstico remunerado, que eso no es nuevo. También ya se venían dando pasos alrededor del tema de la formalización del trabajo doméstico, pero que aquí desarrolla como unas condiciones también particulares alrededor de todo lo que implica la formalización del trabajo doméstico y habla de la necesidad de la flexibilización de la jornada laboral para las personas que tienen a su cargo responsabilidades del cuidado al interior de sus familias y sus hogares. Otra idea central del tema de la reforma laboral es todo el tema de las relaciones colectivas del trabajo. Entonces, habla de la necesidad de formalizar o normativizar la representación paritaria en las organizaciones sindicales, que eso también entiendo ha sido parte de los debates de los escenarios de las organizaciones sindicales, pero aquí lo busca normativizar. Y desarrolla todo una capítulo también del manejo de las conductas inadecuadas dentro de los escenarios sindicales. Todos también en vías como el fortalecimiento del fortalecimiento y el desarrollo precisamente de escenarios mucho más representativos de lo que implica la organización sindical. No hay más aparte de… Listo. Entonces, esas son 6 ideas centrales de la reforma laboral. Siguiente. Y aquí, para escucharles y para que debatamos, que creo que esta puede generar más debate que la de la reforma de la salud, primero, ¿qué hacer con este tema de la informalidad? ¿La solución es formalizar la informalidad? ¿O cuál es la solución entendiendo que las condiciones del mundo del trabajo en Colombia responden también a un estado del mundo laboral del estado del mundo laboral en el mundo, ¿sí? Y que precisamente esas particularidades y esa realidad que vivimos las y los colombianos, en especial las mujeres y los jóvenes en los escenarios de trabajo informal, pues son difíciles de desconocer o de invisibilizar precisamente con esa realidad política económica que existe en este momento. ¿Qué hacemos con eso de la informalidad? ¿Sí? ¿Cómo disminuir, y en vías también de lo de la informalidad, cómo disminuir la proliferación de la informalidad y las formas atípicas de contratación? Ahorita, por eso en la reforma laboral se señala mucho los tipos de contratación y se trata de sustentar qué implica cada uno de estos tipos, porque se han generado muchos tipos de contratación que lo que obligan o desobligan al empleador precisamente a generar unas condiciones básicas mínimas para las y los trabajadores. ¿Y qué significa la construcción de una política social para la creación de empleo? ¿Qué significa eso? Ferias de empleos ahora en todos los municipios y en los territorios. ¿Cómo desarrollar una política social con un enfoque también adecuado para las mujeres, para las y los jóvenes y para los distintos géneros también que existen en nuestras comunidades? Eso de la política social de empleo, aunque se desarrolla como un objetivo de la reforma laboral, no hay unos elementos claves en términos de su implementación como política pública dentro de la misma. Entonces ahí también quedan ciertos vacíos alrededor de hablar de ese tema de generación de empleo. Hablemos de la última reforma, es la más corta, es muy sucinta.
también en términos de lo que propone, pero es importante también en la lectura y en la ampliación precisamente de esta visión, de estas intenciones de cambios estructurales que tiene el gobierno nacional. Es la reforma pensional. Siguiente. Entonces, esta reforma tiene dos objetivos concretos y unos principios que son muy importantes manifestarlos en esta reforma, porque lo que busca precisamente es garantizar una vejez digna para todas y todos los colombianos, independientemente hayamos trabajado, no hayamos trabajado, hayamos cumplido las semanas de cotización o no, se hayan hecho bajo distintos montos. Lo que busca es, bajo los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, garantizar que todos y todas envejezcamos en dignidad. Lo que propone esta reforma pensional es primero un sistema de protección social integral para la vejez. Cuando hablamos de sistema dentro de política pública, tenemos que tener en cuenta no solo de la visión y de la conceptualización del derecho social, que ya hemos hablado de ese tema, inclusive pudimos como compartir algunas preguntas, sino precisamente cómo se debe entender la comprensión del derecho social a la luz de distintos determinantes sociales. Es decir, para que todos podamos tener una vejez digna, tenemos que hablar de condiciones de salud adecuadas, económicas adecuadas, sociales adecuadas, culturales adecuadas, y eso implica la visión sistémica de esta propuesta de la reforma pensional. Y tiene un propósito muy amplio, muy retador también, que es la generación de una mayor cobertura de la pensión a la población colombiana. Siguiente. Este documento es más cortico, tiene 50 páginas, la reforma pensional. Y lo que hace el documento es desarrollar lo que se ha denominado sistema de pilares. Es un término que han escuchado, ¿verdad? El del sistema de pilares. Entonces, hace toda una caracterización de lo que implica ese sistema de pilares, desarrolla la propuesta del Fondo de Solidaridad Pensional, que es un elemento importante en el sistema de protección para la vejez que se propone, menciona unas particularidades sobre el tema de la cotización, habla de la posibilidad de hablar de una pensión integral para la vejez y finaliza pues ya con una propuesta de beneficios especiales de pensión de vejez. Siguiente. Esta reforma, lo que yo quería presentarles a ustedes hoy, por la concreción también de la misma, y también teniendo en cuenta que estamos hablando del sistema general pensional. Ahorita que escuchaba al abogado y les escuchaba sus preguntas, sé que hay unas particularidades también por su régimen, por las particularidades del magisterio, pero tratemos de entenderla a la visión de la generalidad, de lo que implica la pensión para las y los colombianos, pero lo que implica llegar a la vejez, ¿sí? Que es mucho más importante alrededor de este tema de lo pensional. Entonces, acá simplemente lo que quiero mostrarles es qué implica ese sistema de pilares. ¿Sí? En la concreción o en la generalidad, lo que se propone es integrar el sistema de pensión privado con el público, o sea, que solo exista uno. Y eso es uno de los debates también por varias razones. Primero, porque al igual que la reforma a la salud minimiza o limita la capacidad administrativa y gestión de recursos, en este caso de los fondos privados de pensión, por un lado,
Y por el otro lo que busca es en la visión general de las reformas precisamente que los recursos, en este caso para la vejez de todos y todas, sean administrados por el Estado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la discusión de la reforma pensional. Y ahí voy a hacer un paréntesis de las cosas que les he contado, y es que esta reforma tampoco se ha discutido dentro del escenario legislativo, y a diferencia de la reforma a la salud y de la reforma laboral, esta reforma va a iniciar debate por Senado de la República, que eso también le da, digamos, como cierta agilidad en el proceso de debate. Ya vamos a acabar. Entonces, ¿cómo funciona o cómo está organizado este sistema de pilares? El sistema de pilares está organizado como en 4 paquetes o en 4 tipos de pilares. El primer pilar es el pilar solidario. Este pilar solidario, o sea, las personas que van a ser parte o que van a ser beneficiadas por este pilar, serán aquellos colombianos o colombianas que tengan mínimo 65 años de edad, que hagan parte o que integren estos grupos de pobreza extrema, que ahí también hay un debate alrededor de la conceptualización de la pobreza extrema, del indicador de lo que implica la pobreza extrema. O sea, ¿cómo sé si soy un pobre extremo? No, estoy diciendo de una manera pues muy peyorativa, pero esa caracterización de la pobreza también está muy en debate alrededor precisamente de quién puede ser incluido en este pilar. Y eso también implica una focalización que tanto en la apuesta de las reformas del gobierno actual como por ejemplo, en todo el marco del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, está estructurado en unos procesos de focalización particulares que le da cierta detalle o cierta rigurosidad, focalización para el tema de víctimas, para el tema de mujeres, para el tema de géneros y para el tema de etnias. Debe acreditar una residencia en el territorio mínimo 10 años y debe hacer una presentación de la solicitud para acceder a una renta básica solidaria, que será el monto al que la persona que se integre a este pilar recibirá a modo de pensión. Siguiente. El otro pilar es el pilar semicontributivo. Aquí hay unas condiciones para acceder o ser parte de este pilar: tener 65 o más años. Aquí sí el condicionante es haber cotizado mínimo 150 semanas hasta 1000 semanas, y si cumple estas características, bueno, dependiendo del cumplimiento de las características, es decir, el número de semanas cotizadas, hay unas fórmulas que calcula cuál es la renta vitalicia o la pensión que recibiría. Aquí hay un debate precisamente en ese cálculo, porque en términos de la equidad y de garantizar precisamente que lo que yo cotice sí se vea representado en la pensión, pues hay unos debates precisamente de esa fórmula que implica y cuáles son esos criterios precisamente tanto para la focalización como para decir cuál es el valor que voy a recibir de mi pensión. Siguiente. El otro pilar es el pilar contributivo. Y aquí lo integran las personas que cotizamos en una prima media, es decir, de 1 a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que tenemos un ahorro individual más, y ese ahorro tiene que ser más de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y condiciona la liquidación de pensión a la prima media, las rentas de capital y la integración pensional. Creo es igual del semicontributivo. Sí, sí.
Em, no, la edad de pensión no, porque esta no es la edad de pensión. No, la pensión no cambia en la reforma pensional. No cambia en la. Esa es otra de las cosas que también está en la opinión. La edad de pensión no cambia, pero sí la generaliza en las condiciones y en los criterios para la definición del valor de la pensión que se recibe, pero no la cambia. Y este pilar pues hace referencia a aquellas personas, aquellos ciudadanos, ciudadanas que tienen condiciones para hacer el ahorro individual y han tenido la pensión en fondos privados. En fondos privados. Siguiente. En general, esas son las características del sistema de pilares. Hay un debate, y es el debate más importante y que técnicamente es difícil de comprender, y es el tema de la integración precisamente del pago de la pensión y cómo si yo estoy cotizando en el fondo público o en el fondo privado, qué implica o qué cambios van a generar tanto en el valor de la pensión que yo reciba como de los tiempos y de los criterios para establecer el valor de mi pensión. Esto es un debate que requiere mucho más detalle y mucho más visión técnica y que aún no se ha profundizado ni por parte del ministerio ni por parte de los congresistas que tendrán que dar el debate y menos por parte de la ciudadanía. ¿Sí? Con sinceridad les digo que a mí también me ha costado un poco entenderlo porque no comprendo precisamente cómo a través de una fórmula se va a establecer precisamente un valor pensional individual. ¿Sí? Eso es un debate, por ejemplo, que se tiene. O cómo se va a garantizar precisamente una cobertura universal de la pensión, entendiendo que los recursos que hay tanto en los fondos privados como en el fondo público son insuficientes, porque son insuficientes. ¿Sí? Entonces ahí hay unos debates alrededor precisamente del costo de la universalidad de la pensión, de los criterios para la definición del valor de la pensión y de la integralidad del fondo privado con el fondo público. Y aquí simplemente para como terminar precisamente compartirles, ahí sí digamos en cómo está escrito en el documento, el artículo 34 de la reforma que habla de la integración y el pago de la pensión de vejez. Dice, lo voy a leer. Una vez se hayan determinado las cuantías en los dos componentes del pilar contributivo, se integrará una sola pensión que será reconocida y pagada por la administradora del componente de prima media Colpensiones, que Colpensiones se convertiría precisamente en la única administradora de los fondos para la pensión y la vejez de las y los colombianos, o a través del mecanismo que defina el gobierno nacional, que por el momento no hay otro mecanismo, con los recursos que se obtienen del fondo común con respecto a la prestación que se genera en este componente de prima media, y se complementará el pago con el giro de los recursos que haga la administradora del componente de ahorro individual de la anualidad vitalicia que se haya generado por parte de dicho componente. Eso decía, ¿les parece claro? Hay muchas imprecisiones. Sí, esta reforma, a mi parecer, se radicó con mucha premura y faltó un poco más de conceptualización y de manejo técnico. Entonces, ahí simplemente mencionarles como 3 elementos. Primero, que el foco de la propuesta de la reforma es la concreción del sistema de pilares, que al igual que en la reforma de la salud y el enfoque predictivo preventivo, no es algo nuevo. Eso también son experiencias que se han traído de algunos países de Latinoamérica y que han tenido un efecto positivo en el desarrollo de la política social, en este caso para la atención a la vejez y la pensión.
Segundo, que lo que pretende esta reforma es generar unas condiciones y unos criterios generales para formular los valores de la pensión, intentando equilibrar esa desigualdad que existe con ciudadanos que pueden haber cotizado pues en su vida pensiones de muy alto valor con personas que nunca pudieron cotizar, ¿sí? Y tercero, que lo que busca es la universalidad y la ampliación de la cobertura. Mucha tela que cortar alrededor de lo pensional. Si incluimos regímenes especiales en lo pensional, hay mucho más de qué hablar, pero en términos también del desarrollo falta mucho alrededor de esta reforma. Siguiente. Y finalmente las preguntas o los temas que dejo para que demos esta última ronda de debate. Primero, precisamente el manejo de fondos de pensiones especiales, no los toca, pero pues también es importante que los tengamos en cuenta en el debate, también por sus condiciones como magisterio. En este tema, por ejemplo, a comparación de la reforma laboral, la reforma a la salud, no hay una apuesta en términos de condiciones de género tan clara. Y pues a esto también es importante tenerlo en cuenta también en términos de los enfoques poblacionales y lo que les he venido hablando, la necesidad de pensarse una distribución equitativa de los recursos para las mujeres y las diversidades de género y cómo se relaciona esta política o esta propuesta de reforma de la política pensional con la reforma de la política laboral. Porque tampoco es tan claro cuáles son las relaciones en términos, por ejemplo, de procesos de cotización, de los regímenes especiales, que creo que también son elementos que deben tenerse en cuenta. Importante que es el régimen de transición también a la hora de hablar de las reformas, porque tanto en términos de las derogatorias que el profe señalaba, que son más de 30 artículos los que se proponen derogar de la ley 100, tanto como en temas de la edad, de algunos temas ya de las fórmulas y demás, tiene un proceso también de transición. Y señala que lo que se defina en la reforma pensional solo va a cubrir a las personas que hayan cotizado menos de 1000 semanas. Las personas que ya han cotizado más de 1000 semanas siguen siendo cubiertas bajo lo dispuesto en la ley 100 y en la normativa ya vigente. Entonces, eso es importante, digamos, en términos de precisión, pero me lleva también a la reflexión de las pensiones para quienes somos más jóvenes, ¿no? Porque precisamente esas características de cambios y de transformaciones pues van a afectar precisamente una población joven que poco cotizamos y que también tenemos como otras formas de responder económicamente a estos procesos como el tema de la pensión. Entonces es importante tener en cuenta este tema, o sea, esta reforma cubriría a quienes hasta el momento no hayan cotizado menos de 1000 semanas, eso es uno. Lo otro son 87 artículos, sí son 87 artículos, no son 92. Y este último de las derogatorias hay que mirarlo con mucho detalle porque son muchos artículos los que se derogan de la ley 100 que toca precisar. Frente al tema de cuántos cotizantes hay, y el profe decía algo, y es que hay más personas que en el país, hay más personas cotizando en los fondos privados y no se pensionan, pero hay más personas pensionadas por Colpensiones o por el fondo público, y eso es una de las cosas que también propone esta reforma responder, ese equilibrio también entre lo que está recibiendo el fondo privado
pero el cubrimiento de los pensionados del fondo público, ¿sí? Entonces la idea también es un equilibrio económico en razón a esto mismo que se señala. O sea, la derogatoria está escrita en la reforma, ¿sí? Pero esas derogatorias sí avanzan en el debate, que también muy relacionado con lo que el profe decía, esto también hay mucho por cortar, mucho debate por dar. Solamente afectarían a las personas que tienen cotizadas menos de 1.000 semanas en su pensión. Quienes ya han cotizado más de 1.000 semanas siguen siendo cubiertas bajo lo dispuesto en los regímenes especiales o la ley 100. Y sobre el tema del pilar solidario, miren que cuando hacemos el análisis de las reformas a la voz de la opinión pública, es importante saber de dónde recibimos la información, pero también quién la sustenta. Y el mismo Gustavo Petro esta semana mencionaba que él cometió un error al decir que la renta solidaria iban a ser 500.000 pesos y no 223.000 pesos, como se señalaba, porque en la fórmula, ya cuando la precisó, se dio cuenta que el dinero público no alcanza para los 500.000 pesos, ¿sí? Y así fue, en la opinión pública, así se vio como un error. Errores que cometen los grandes políticos del país son errores doblemente castigados. Pero más allá de lo que señala la opinión pública, sí es importante que estos valores se lean a la luz, primero en las fórmulas descritas en los documentos. Segundo, en razón a la reforma tributaria, la adición de la reforma tributaria y la distribución de los recursos en cada uno de los sectores. Y tercero, de dónde viene la plata para este tipo de rentas, que no es la única, porque el principio de solidaridad fundamenta casi todas las reformas del gobierno nacional. Y el principio de solidaridad lo que busca precisamente es una distribución más equitativa de los recursos, intentando responder mínimamente unas condiciones económicas a esa población de pobreza extrema que supera unos niveles altos en la ruralidad y en los territorios urbanos del país. Entonces la invitación es un poco a que esas lecturas también se hagan sustentadas bajo visiones técnicas, aún sabiendo que nuestros gobernantes cometen errores y que eso también cuesta en el desarrollo de la misma política, pero también pues aludiendo precisamente a los análisis un poco más colectivos y más tranquilos de este tipo de información. Yo voy a dejar hasta ahí agradeciéndoles el espacio y finalmente quería como dejar una reflexión y es importante, profes, el llamado a la organización que nos hacen todos estos procesos reformistas, el llamado también a que estos escenarios tomen la voz y el protagonismo de estas decisiones, el llamado a los análisis y las reflexiones a partir de criterios de clase, de criterios de las condiciones sociales, de criterios económicos y políticos, y también la invitación y la apertura a que estos espacios se sigan dando. Hay muchas personas muy conocedoras de muchos temas que también están abiertas y dispuestas a dialogar y a construir visiones colectivas sobre la realidad política del país. Y bueno, aquí estamos precisamente aportando, ojalá lo compartido sea muy útil para ustedes en este escenario de debate y dispuesta a continuar junto a ustedes pues trabajando precisamente por esos cambios que necesitamos. Muchísimas gracias.